Y tienen que llegar y hacer un ritual y literalmente se bañan con el bistec. Básicamente era escribir el nombre completo de esta persona junto con sus datos y hacer pipí sobre ese papel. Hay gente que utiliza restos humanos para hacer menjurjes brujeriles y se los da de comer a las personas. Pero ¿qué pasa cuando la brujería se equivoca de víctima? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que esa persona a la cual tienes confianza y que usualmente ves continuamente te está embrujando por medio de la comida? El día de hoy tengo una invitada especial que nos va a platicar de estos conceptos y el porqué de las situaciones y por qué resultan viables, pero también relatorías de personas que lamentablemente comieron brujería. Y con ustedes, Jihan. Hombre, muchas gracias. Hombre, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. A tus órdenes y esta es tu casa, cuando gustes. Muchas gracias. A ver, vamos a contextualizar para que la gente nos entienda. Sé de antemano que coloquialmente el embrujo de la comida, pues tal vez es un vocablo muy popular. Es decir, ¿quién no ha escuchado hablar del agua de calzón, del toloache, ¿no? Y de conceptos que van guiados en sustancias que pueden estar ajenas, pero que la gente lo sabe. Pero ¿qué pasa con esos ingredientes que no se dicen? Esos ingredientes que ni siquiera están en el popular. Es decir, aquellas sustancias o aquellas cosas, hierbas o maridajes extraños que pueden caber incluso en una tinga de pollo, por ejemplo, que no varía el sabor, sin embargo, podría simbolizar un efecto psicológico. Claro, yo creo que es importante contextualizar que existen muchos tipos de brujería. Está desde la intención, ¿no? Muchas personas hablan que la intención modifica incluso hasta el sabor de la comida, ¿no? Creo que hemos hablado y creo que incluso hay historias relacionadas con eso. Por otro lado están los venenos, ¿no? Los venenos que también los hemos... Bueno, ustedes los conocerán desde el toloache, que lo debemos de llamar como lo que es un veneno neurotóxico que tiene daños en el lóbulo prefrontal y anula la voluntad de la persona que... De la conciencia, claro. De la víctima, digamos, ¿no? Y están los terceros, estos que entran en terrenos grises, desde raíces de algunas plantas, que realmente no podrían tener o no se ha comprobado que tengan un efecto real. Sin embargo, experimentalmente la gente sí recibe cambios. A veces a favor y a veces muy en contra. Y los vamos a encontrar desde la historia de los sumerios. En los egipcios también se realizaban. De hecho, Cleopatra fue una de las primeras mujeres en realizar estos experimentos con esclavos que ella misma tenía, ¿no? Para ver el uso tanto de venenos como de algunos ingredientes medio ocultos. Así que podemos decir que ha existido casi desde la existencia desde la historia, humana. Claro, desde que el hombre es hombre. A ver, en ese contexto yo siento que va guiado con los sentidos del ser humano. Es decir, el gusto podría ser como el final, pero en el aroma también se dio, ¿no? O sea, en el sentido de los perfumes también que podrían causar ciertos estados alterados de conciencia, ¿no? En las personas. Afrodisíacos, si tú quieres verlos, pero desde el punto de vista mágico, místico, incluso erótico, ¿no? También se provocaban estos estados, ¿no? Claro. Desde ahí empezaban. Ahora, en el concepto de comida, ya dijimos un poco histórico, pero en el concepto del popular, ¿qué te has encontrado tú o qué has averiguado tú? Hijo, lo vamos a averiguar con algunas historias, pero creo que el uso de fluidos corporales es de las cosas que se me hace más desagradable dentro de la brujería y sobre todo la brujería en la comida. Hablamos de todos los fluidos. Todos los fluidos. Sí. Sí, a ver, en general ojo, todos. A ver, se entiende, se sobreentiende, ¿no? A ver, estamos hablando de fluidos del delicioso, ¿no? Para que se entienda. Fluidos normales de saliva, ¿no? Incluso desechos. Desechos también. Ok. Todos los fluidos. Entonces, ojo, no podemos expresar tan ligeramente esto, pero sí podemos parafrasear. A ver, ¿qué te has encontrado? Pues bueno, creo que sería bueno empezar con una historia. Porfa. Claro. Vamos a hablar de Lucía. Lucía nos manda esta historia. Esta historia es escrita por ella
Y es extraño porque las 3 historias que te traigo son protagonizadas o las ejercieron mujeres. Uno pensaría, bueno, las mujeres son las que más hacen brujería en la comida porque históricamente son las que más cocinan. Bueno, o socialmente son las que más cocinan. Sí, claro. Pero también es porque las mujeres también somos o podemos llegar a ser un poco más mejores planeadoras ¿Brujas? para el mal. Yo diría brujas. No, pero planeadoras para el mal, ¿no? Ok. Lucía nos menciona que le gustaba Humberto, trabajaba con Humberto. Y sí, era una constante, ¿no? Ella quería con él, pero él le había dicho en varias ocasiones que no estaba interesado en ninguna relación con ella. De hecho, que no le gustaba. Aún así, se habían vuelto buenos amigos. Pero Lucía no estaba contenta. Y aquí viene el primer gran error, ¿no? A Lucía sí le interesaban temas de la magia y le interesaba sobre todo como cosas como Wicca y no era realmente practicante de nada, sino que simplemente se la pasaba leyendo como en sus tiempos libres cosas que tenían que ver con brujería o con magia. Ella dice que descargó un panfleto en internet, un librillo por ahí, acerca de cómo doblegar voluntades, ¿no? Cómo atraer a las personas, cómo generar llamémoslo, un amarre, que básicamente... Entendemos qué es. Y había intentado el primero no le funcionó tan bien, no sé si lo puedo mencionar, no sé si alguien lo quiere intentar, no lo intenten en casa, los amarres. La gente lo va a buscar, créeme, si no lo dices lo va a buscar. Básicamente era escribir el nombre completo de esta persona junto con sus datos y hacer pi sobre ese papel, ¿no? Ok. Dice que no le había funcionado, así que decidió ir al siguiente paso. Vio una receta, la cual... sí, no voy a mencionar, pero voy a mencionar que tenía por lo menos algunos elementos como miel y fluidos menstruales. Ok. Decidió no darlo en té, sino preparar un panqué. Ok, ¿qué dijo? En vez de que esté diluido, mejor fermentado con todo. No va a lo hacer sé. más efecto. Yo creo que lo hizo para pasar desapercibida porque solían comer juntos y solían compartirse comida. Entonces fue ahí cuando ella hizo un panqué con estas características y un panqué para ella. Lo cortó y lo dividió en 2 pedazos. Llegó con Humberto y se lo ofreció. Comieron ese día. Él no sabía que había comido lo que había comido. Además, debo decir que la sangre se puede usar como sustituto del huevo. Eso no lo Buen sabían, dato, no sabía. Hay pasteleros que han utilizado sangre en vez de como de si huevo. fuera así el huevo, así como cuando lo bates y como en torta y todo. Ok. Eso sirve para unir los materiales. Ok. Históricamente se ha utilizado, pero bueno, qué bueno que y supongo que yo lo sabía. Es que no nos imaginábamos. Yo decía, pues, ¿cómo? O sea, como caldo, ¿cómo? Pero sí, dice sustitución del huevo es como huevo, ¿no? O sea, se cuece como tal. Exactamente. Y aglomera. Ok, ya está. Entonces, se le ofreció, él comió el panqué y todo pareció que no iba a funcionar nuevamente. Pero a las pocas semanas, él comenzó a mostrar un interés que a ella le agradaba. Ya era buscarle las miradas. Vamos, voy a la tienda, ¿quieres algo? ¿Me acompañas? Todo empezó muy normal. Y rápidamente ya no parecía Humberto solo interesado, sino desesperado. La llamaba a altas horas de la noche. Si la veía hablando con otra persona en el trabajo, se enojaba. Ya parecía más un novio celoso. Obsesivo, ¿no? Exacto. Que esa atracción que ella buscaba. Lo peor es que a ella también le empezaron a suceder cosas. Dice que comida que ella preparaba, comida que le daba asco. Le sabía lo supuestamente dulce muy amargo, decía que le sabía justamente a hierro. Ella empezó a paniquearse y dijo, ya no, tanto por la reacción de Humberto,
como por su propia malestar físico, se estaba hartando. Y ahí fue cuando se dio cuenta que no sabía cómo deshacer lo que había hecho. Es decir, se arrepintió después de haber tenido el sortilegio. Y ella lo escribe. Y la verdad me di cuenta que no me gustaba tanto Humberto. Ok. Muy mal. Así que requirió la ayuda de otra persona, quien le ayudó a deshacer, a hacer un corte de su trabajo. Y ella se tuvo que mudar de trabajo, ya no tuvo que trabajar ahí. Él insistió durante unas pocas semanas, pero bueno, por lo menos esta historia tuvo medianamente un final feliz, ya que cada quien pudo tener su vida más o menos normal. De él, ¿no? Pero definitivamente creo que siempre existe un costo. Sí, a ver, nosotros hemos tenido N cantidad de brujas y brujos. Y la verdad es que siempre te dicen, no hay brujería que no tenga un karma o un regreso, ¿no? El boomerang, clásico, ¿no? La ley pendular. A final del día, tú estás solicitando algo como un favor que posiblemente no se te otorga porque la vida no te lo está dando, o porque simplemente no tienes los elementos para hacerlo, o el destino simple y sencillamente no quiere que sea, ¿no? Entonces, cuando tú lo obligas, invariablemente te llega de regreso y lo peor. Hay quienes dicen por ahí que 7 veces 7, ¿no? Por ejemplo, se te regresa. Y otros conceptos como más maldiciones. Ahora, en ese tenor y en cuestión a la comida o a las cosas corporales o el contacto, yo he escuchado aquí que hay comidas que se pasa la gente por su cuerpo. Ejemplo, un bistec. Suena asquerosísimo, pero sí me lo contaron. Es un bistec, lo compran en la carnicería, ya sea hombre o mujer, y llega como por un medio de ritual que hacen, pero que no se tienen que bañar. Es decir, tienen que pasar un proceso como de 24, 48 horas haciendo una labor común. Sus tareas de su casa, su trabajo, todo lo que ni te imaginas. Y tienen que llegar y hacer un ritual y literalmente se bañan con el bistec. Suena grotesquísimo, pero sí me lo contaron. ¿Y con qué objetivo? Espérame, ahí voy. Entonces, todo se lo pasan por todos lados. Todos los recovecos y todo, ya se imaginarán por dónde también, ¿no? Entonces, si es en el ámbito de, incluso me decía esta persona, si es en el ámbito sexual, pues evidentemente, pues por los genitales y todo esto. Y yo, o sea, como limpia o como, sí, como si te pasaras una toalla, pero y yo dije, ok. Se pasan por ahí dependiendo de lo que quieras, ¿no? Si es el corazón, y ya sabes, ¿no? Entonces, llega la pareja, lo tiene que preparar también con una ritualización en el sartén. No tiene que meter otra cosa más que el bistec. En bruto no lo puede asar con otros ingredientes porque se quita la magia. Le digo, entonces se quita más bien todo lo que se frotó, ¿no? Uh-huh. Dice, y sí, así lo asas. Y ya que lo hace y todo el rollo, se lo sirven a la persona. Y en el momento que, pues, dicen que se obsesionan. No sé qué tenga que ver con el ámbito mental, pero yo sí sé que puede ser una proyección directa de la persona que lo hace. Evidentemente, la persona que lo hace espera fervientemente que su pareja pierda la cabeza por él o por ella, ¿no? Sin embargo, este tipo de cosas que están guiadas en la comida, pues más allá de otra cosa, te pueden provocar incluso un malestar estomacal. Eso sí, claro. No cabe duda, ¿no? O una infección a la persona que se pasó el bistec, ¿no? También. Sí, suena muy extraño, pero sí. Bueno, la imaginación de las personas es lo que me causa fascinación, ¿sabes? Hasta cierto punto yo digo, ¿hasta dónde llega el concepto de añoranza, ¿no? O hasta dónde llega también el no aceptarse, ¿no? Yo digo que es un tema más psicológico, incluso en algunas ocasiones psiquiátrico, pero es más psicológico que una persona se proyecte por atesorar a alguien, ¿no? Algo que no tiene o que posiblemente en su propia cabeza lo crea que no lo puede tener. Y pues un afán de posesión, ¿no? De ver a una persona como algo que se pueda poseer. Recordemos objeto, que cualquier cosa que se haga, por muy buena que sea, si alguien no te la pidió, es un ataque. No, y aparte, pues el efecto brujeril siento que radica en la cabeza de las personas, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista como investigador, te lo digo, tendría que ejercer un dominio mental sobre de otra persona, es decir, tendría que tener una noción esa persona para que sepa que lo están haciendo brujería y haga el efecto.
desde mi punto de vista, Claro. Que he visto casos que me han sorprendido, pero siento que en algún momento esa persona se dio cuenta de algo. Es decir, vio un calcetín mal amarrado en su cuarto, o alguien le dijo te están haciendo brujería, ¿sabes? O sea, siento que implica mucho el efecto placebo. Sin embargo, hay casos que también están muy buenos para investigar. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que sí he visto casos de brujería y cuando los descubren es cuando realmente se corta el efecto. Sí, claro. Y entonces ahí es donde te pones a pensar. ¿Dónde está la magia? No sabía. Sí, claro. No sabía antes. Entonces... Por eso digo, insisto, si es un tema... A ver, yo te lo pregunto, Jihan. En tu investigación, ¿sí crees que sea un tema meramente mental? Yo por un lado creo que, dejando de lado temas que tengan que ver con toxinas, yo creo que la intención de las personas sí puede modificar la conducta, ¿no? Yo creo. No, de hecho, sí podría influir solamente incluso en la plática de una persona, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero manipulada hasta cierto momento, ¿no? Influida por ejercer un dominio sobre de otra. Sin embargo, en lo mágico... Meternos en terrenos mágicos, yo sí creo que se pueda. Muy interesante. Yo sí creo. No en todos los casos. Ajá. Con sus miramientos. Con sus asegúnes. Sí, porque bueno, es que insisto en el tema. A nivel ancestral, pues evidentemente también había una cosmovisión muy pura de idolatría hacia ciertos ídolos, y estos ídolos hacían cosas que podrían manejar incluso la vida de las personas, pero a nivel colectivo, o sea, no era como sobre de una persona. Como un egregor. Exacto, ¿no? En ese sentido y en ese afán de buscar un poco más el entendimiento racional, tendría que haber implícitamente una comida o un perfume o algo para que se cayera en la brujería. Yo creo que no necesariamente, pero sí, o sea, es un medio. Es un medio para obtener. Ok. Yo he conocido bastantes brujas que sí, legítimamente, te dicen embrujo, te sale. Y hasta me han dicho, tú por muy escéptico que seas, Samudio, te pueden embrujar. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando de el intercambio de fluidos en una pareja, ¿no? Y hay a veces que en esta connotación el intercambio de fluidos no tendría que tener, si no es que no la veo como mi pareja, fíjate como es lo que me dicen, si no es una pareja para siempre, Samudio, no puedes intercambiar fluidos. Y yo, pues bueno, es que no lo veo desde ese punto de vista. Sin embargo, en ellas legítimamente está la creencia de que si se suministran el fluido de su pareja, es como un poderío sobre ellos. O sea, la magia está en la posesión de los mismos fluidos, ¿me explicó? Ok. Ajá. Y me resulta un poco interesante porque digo, pero ¿por qué tendría que ser? Porque aquí entra el principio como del mentalismo, ¿no? Lo que tú crees realmente y fervientemente lo creas, ¿no? Existe niveles de magia, ¿no? Pero la magia de la voluntad es la más fuerte, ¿no? De todas, ¿no? No importa que el mejor mago, que el palo mayombe o el católico que también hacen magia, aunque digan que no. Eso es muy interesante lo que acabas de decir. Ajá. Todos generan magia, pero aunque seas el mejor mago, la magia de la voluntad gana sobre todos los demás. Sí, al final del día es influir sobre de la persona. Creo que Aleister Crowley lo dejó muy claro, ¿no? También. O sea, también la magia caos también la deja muy claro. Aunque ¿no? pasó por muy encimita, honestamente, Crowley. Sí. Abre Malin es otro boleto, te lo recomiendo. O Agripa. Bueno, a ver, entonces entramos en segunda historia. Vamos a la segunda historia. Esta segunda historia me llamó particularmente la atención porque nosotros normalmente cuando hablamos de brujería en la comida conocemos muchos casos en México. Pero Ingrid nos cuenta una historia completamente alejada de eso y me hizo abrir una brecha para investigar más acerca de este tipo de magia. Te cuento que Ingrid se casó con un gringo, ¿no? Un gringo del sur de Estados Unidos. Y su mamá era, ya sabes, la típica suegra que se mete en la vida de todos sus hijos, que quiere planear todo lo de sus hijos. Y así sucedió. Ingrid nos menciona que ya la odiaba desde el momento en que supo que su hijo tenía novia, aunque no lo hubiera conocido. Ya la odiaba, la trataba súper mal. Y no fue la excepción cuando se dio cuenta que se iban a casar. Okay. Trató de poner
lo que quería en la boda, cómo quería que fuera la boda. Y, oye, es nuestra boda. Y nosotros preferimos gastar ese dinero de la recepción, no tener una recepción, y gastarlo en nuestra luna de miel. Parece que le mentaron la madre. Y su mamá se puso súper loca. Ingrid no se dejó. Dijo, tal vez manejará la vida de sus otros hijos, pero de mí no. Y de mi familia no. Y dejó muy claro, ¿sabes qué? Es lo que es nuestra boda, es nuestro dinero y no hay recepción. Okay. Ese día le dijo que era una nuera infernal. Ya. La suegra no era infernal, ¿verdad? Okay. Pero su esposo la apoyó y le dijo, sí, no va a haber recepción. Creo que eso le pudo mucho a su mamá. Al día siguiente, a los pocos días llegó, de hecho no fue al día siguiente, fue a los pocos días que llegó y todo muy tranquilo. Es más, ella les ofreció pagarles la recepción, pero que hubiera recepción. Total, se hizo lo que la señora dijo. Sí hubo recepción, pero dice que ahí seguramente fue cuando plantó la primera semilla de la brujería. Su esposo, que estaba muy de acuerdo con ella, de repente actuaba muy dócil con su mamá. Pero no solo eso. Su esposo empezó a cocinarle seguido a Ingrid. Ya casados, le cocinaba. Ella al día siguiente amanecía muy cansada, sintiéndose muy mal, y empezó a empeorar. Tan es así que ella decía que se levantaba y sentía que había corrido un maratón, no había podido descansar nada, y empeoraba cada vez más porque decía que cada vez que comía sentía muchas palpitaciones en el cuerpo. Dice, mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la parte trasera de mi espalda. Okay. Fui a doctores, nada. Llegaban días en donde no podía pararme. Eran días en donde me quedaba en cama como si estuviera hecho un lastre. Y realmente me empecé a preocupar por mi salud. No llegaba a urgencias muy seguido porque sentía estos taquicardias tan fuertes. Y los médicos no ayudaban. Y le terminaron diagnosticando paranoia. Ella tuvo que pedir licencia en el trabajo porque realmente se sentía muy mal. Y fue cuando se empezó a dar cuenta que la dinámica empezaba justo después de que su esposo le daba de comer. Le hacía de comer. Ella le pareció sumamente raro y su mamá le dijo, vente conmigo. Vente conmigo unos días, tal vez así te recuperas. Tal vez así te recuperas y te sientes mejor. Bueno, se fue y los síntomas terminaron. Y ahí su mamá le dijo, ten cuidado porque esta señora, estoy segura que utiliza un tipo de brujería que yo no la conocía, que es la brujería root, la brujería sureña. Ok. Fue con su esposo y le dijo, oye, ¿sabes si tu mamá hace root, hace esta brujería? No, pues ni idea, yo no sé, ¿no? Fue con el papá, o sea, su suegro. Señor, ¿sabe si la señora hace root? Sí. Ella y Marta, o sea, es la hermana, llevan años practicando root. De hecho, hace poco fueron con un doctor, un mago de roots, y fue cuando le cayó el 20. Ella dice que, recurrió a un grupo de oración en donde pidió que varias personas en este grupo empezaron a orar para que se regresara todo lo que le había mandado, ¿no? Que regresara todo al remitente. Sí. Y aquí empiezan a suceder cosas extrañas. A los pocos meses ella se sentía mejor, ya no vivía con su esposo, todavía no estaban divorciados. La señora empieza a tener problemas cardíacos, necesitaba un trasplante y un trasplante de pulmón. Se estaba muriendo. Luego, su hijo, el ex esposo de esta chava, también empieza con problemas cardíacos. Los mismos que ella presentaba cuando comían, ahora que ella lo ve en retrospectiva. Y a los 6 meses después de eso, afortunadamente todos salieron bien. A los 6 meses aproximadamente, uno de los mejores amigos se accidenta, muere. Y a los 6 meses muere por fin la infernal suegra. No, hombre. Ella siente que fue eso lo que estaban causándole. Claro. Le estaban intentando causar la muerte a través de brujería root. Wow.
Me suena al judú, más o menos, parecido. La brujería Ruth. Es una brujería sureña que mezcla cosas. Está muy loco, he investigado muy poco, pero al parecer mezcla como herbolaria de un lado y por otro lado también tiene mezclas como de cosas que hacían los cuáqueros. Es que yo tuve aquí una bruja que en Historias Embrujadas que manejaba el judú. Y el judú sí yo no lo conocía estrechamente, que es la brujería que totalmente está ligada a estos afrodescendientes de Estados Unidos que no son ni paleros, ni son mayombe, ni nada de esto, ni yoruba, sino tienen una brujería como muy establecida me sonó un poco al sur de Estados Unidos. O sea, no identificaba exactamente la geografía, no sé si es el root lo mismo, pero en esta zona de los sembradíos de algodón, entonces ese tipo de comunidad afrodescendiente tiene su brujería que se llama el judú, que no es algo parecido al macumba, ni es parecido al vudú, es otro tipo de concepto que es adjudicado por una creencia que nace en los mismos campos de algodón. Está increíble, por eso dije, me suena un poquito, no sé si sea una vertiente o una variante del judú. Prometo investigar más, porque la verdad... Y está interesantísimo ese concepto de brujería. Yo jamás había escuchado de la brujería Ruth, pero bueno, si puede causar la muerte de alguien. Creo que en ese tenor podría simbolizar también el concepto de la inmediatez de buscar el resultado, en el sentido de que o es mío o es mía, o no es de nadie, ¿no? Claro. O sea, en ese tenor va como la finalidad total de la fatalidad, si no es que no viene a mí. Lo peor es que yo siento que el esposo estaba coludido. Pues me imagino que sí. Si no le hubiera pasado lo del ataque al corazón. Te voy a platicar una historia que salió, no del Cuéntame que lo que viste, porque tenemos una sección ahí en el canal de los agentes, sino más bien una persona que me platicó en sí una relatoría que le hizo el tatarabuelo a su abuelo y así por descendencia. Porque siempre le decían, cada vez que salgan a pedir calaverita deben de tener mucho cuidado. Antes les daban dinero, pero también había gente que extrañamente les daba dulces. Pero a ver, creaba suspicacia. Hoy, en 2026, y yo creo que de 10 años para acá, me imagino, ya ha cambiado el concepto de la calaverita en México. Antes yo creo que a mí me daban dinero. Yo me agarraba mi caja de zapatos, le ponía sus agujeros y me iba a pedir calaverita y me daban dinero. Nunca me dieron dulces. Pero hubo un tiempo en esa época, te estoy hablando del 1990, que daban dulces. Y la creación de la suspicacia de los dulces creaba una alerta, una red flag. O sea, padre que veía que le dieran dulces, lo primero que decía, no te lo comas. Y se los quitaban a los niños. O sea, decían, eran más normalizado el asunto de dar dinero. Bueno, esta historia deviene de esos años y decían que existió una señora que les sustraía la manteca a los niños, es decir, la grasa. ¿Y cómo lo podía obtener? Por medio de cada año, en Día de Muertos, cuando iban a pedir calaverita, la señora le daba dulces a los niños que tenían sustancias mágicas para que estos se quedaran en su casa. Muy tipo Hansel y Gretel, por así decirlo, por un contexto literario fantástico, pero según la narrativa de esta persona, sí pasó. Es decir, hubo un tiempo en que los padres estuvieron preocupados porque les daban dulces envenenados. No era un veneno per se, sino era quédate a comer tu dulce, tu paleta, y esa era la trampa, ¿no? Se dice y se cuenta, hay muchas malas lenguas que dicen fue en la Ciudad de México, fue en algún estado de la República, fue San Luis, fue Puebla, demás. No se tiene como un establecido de dónde. Sin embargo, se tienen antecedentes que supuestamente sí hubo niños que les sacaron la manteca. Y cuando estamos hablando de sacar la manteca, estamos hablando que evidentemente desvivieron a los niños, porque no hay otra manera de sacar la grasa a un ser humano. A reserva que... Bueno, en una lipo sí, en una lipo sí, ¿no? Pero luego quedan mal. Pero bueno, en ese tenor hubo como mucha vorágine porque todos decían, es que ¿quién da dulces? Nadie da dulces. Siempre dan dinero. Bueno, en ese tenor hubo 3 o 4 niños en diferentes años de Día de Muertos que se perdieron. Y ya les causaba extrañeza decir,
¿Cómo el niño se va a perder cuando están todos los niños pidiendo calaveritas y todos los niños también? Era como un poco extraño y maquiavélico el tema. A final del día dicen que el dulce lo examinaron las autoridades. Esto está en su narrativa. Yo he buscado y no he encontrado, pero está increíblemente interesante, que en el dulce encontraron plantas como parte, sustancias como psicotrópicas, hongos alucinógenos, incluso un poco de ayahuasca, cosas así. Que esta persona hacía menjurje y caramelizaba el asunto. Ok. Y se los daba a los niños. Se los decía, cómetelo aquí, déjame, busco cambio en mi monedero y te doy dinero. Era como se los atrapaba. Y claro, como los padres les quitaban los dulces, decían, mejor me lo como aquí antes de que mi papá llegue y me los quite. Y pum. Entonces se adormecía el niño y que la mujer esta lo usaba para hacer menjurjes brujeriles. Está tremendo, está fuerte. O sea, en ese contexto sí dices, ok, sí me suena como muy cuento de Hansel y Gretel, pero la gente ahí afuera está muy loca. Sí. Puede caber en cantidad de cosas, ¿no? Esto que me platicas de que se involucra mucho la familia es como una regla, ¿no? Yo creo que siempre hay familias muy tóxicas, ¿no? Y al final que siempre van a tratar de por proteger a sus hijos, si lo quieres llamar así, bajo las últimas consecuencias, que tampoco creo que sea lo correcto, sobre todo tomando en cuenta de que ellas son adultos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando la brujería se equivoca de víctima? Se ha pasado, me queda claro, ¿no? Y me imagino que va a haber N cantidad de casos y relatos, ¿no? Referente a este. Y ese fue el caso de Elia, más bien de la familia de Elia. Ok. ¿Te lo voy a contar? Adelante. Marina y Elia eran amigas desde la juventud. Eran jovencitas, ya se empezaron a ir a su casa una de la otra, se contaban secretos, eran mejores amigas. Uh-huh. Pero cuando eres chico sueles no compararte tanto a como cuando vas creciendo. Uh-huh. Y así sucedió, ¿no? Elia era pues es una chica considerada muy atractiva, muy carismática, también una chica que trabaja duro por sus ideales y que siempre trató de ir adelante. Y Marina era pues más fantasiosa, ¿no? Elia nos comenta que era la típica que empezaba un hobby nuevo cada cierto tiempo, nunca lo dominaba y después se victimizaba diciendo que ella era la mejor y que nunca le iban a tomar en cuenta, tomaba otro hobby y sucesivamente, pero jamás tenía la constancia de realizar las cosas. Uh-huh. Y la comparativa se fue haciendo más grande a través de, por ejemplo, Elia casándose, Elia teniendo un mejor puesto, Elia esperando a su primer hijo, uh-huh. y Marina en relaciones tóxicas, victimizándose. Y esto es algo que Elia sí veía muy seguido. Marina le decía que hacía, por ejemplo, abrecaminos para ella y no le funcionaban, pero con sus múltiples enemigas imaginarias, porque Marina tenía múltiples enemigas imaginarias, todo el mundo le tenía celos, ¿no? Ella no avanzaba por los celos y la mala vibra de la gente. Sí tenía cómo vengarse de estas personas. Okay. Y eso sí le funcionaba. De repente hacía sus brujerías pues para vengarse de otra persona. Uh-huh. Eso lo sabía Elia. Pero todo creo que culminó cuando Elia le anunció que esperaba a su segundo hijo. Que estaban buscando mudarse a una nueva casa, cosas del crecimiento natural de la vida, ¿no? Y Marina, yo creo que sí sintió celos. Ahí fue cuando realmente la vio como una amenaza. Dice Elia que un día Marina llegó con un plato relativamente pequeño de comida, de carne, por eso me sonó mucho lo que dijiste hace rato, de carne molida, por cierto. Alguna preparación. Y le dijo, ay, cómetelo, siempre se llevaban comida, entonces no era algo extraño, anormal, claro. Pero sí era muy poca. Okay. Ese día Elia no tenía hambre, no comió, pero sí comió Mati, su hijo, y su esposo. Comieron un poco y dijeron que estaba bien. Al día siguiente, Mati, de 7 años, en ese entonces, amaneció con mucha fiebre, sintiéndose mal. Lo llevaron al pediatra, pensaron que era un simple virus, algo normal. Su esposo también se sentía mal, pero
pues nada, pensaron que era parte del mismo virus y siguió todo relativamente normal. Empezaron a empeorar las cosas cuando Mati empezó a levantarse diciendo que alguien lo ahogaba. Okay. Empezó a tener terrores nocturnos, algo que no es común en la edad de 7 años. Eso se espera en los 2 años, por ejemplo, pero a los 7 tener terrores nocturnos es completamente anormal. Y ahí sí se empezó a preocupar. Dice que jamás se pensó que la persona que le fuera a decir que le estaban haciendo algo malo fuera su abuela. Okay. Un día le llama a su tía, le dice, oye, tía que vivía con su abuelita, ya grande, y le dice, oye, tu abuelita me dice que soñó que te estaban haciendo algo malo en la comida. Jamás se lo imaginó porque su abuelita jamás había hablado de nada paranormal, nada misterioso, ningún sueño, ninguna cosa fuera de lo normal. Abuelita común y corriente, nada metida en el ocultismo, ni mucho menos. Claro. Y ahí sí le sembró la duda. Y pensó, ok, ¿cuánto tiempo llevan enfermos? Ya de eso llevaban 2 semanas. Y coincidía con la comida de Marina. No sabía si estaba segura, pero por lo menos ya tenía un lapso de tiempo que podría ser la comida, ¿no? Pensó primero que podría ser que estaba en mal estado y que les habría caído mal, pero decidió aún así caerle de sorpresa a Marina. Le cayó de sorpresa a su casa. Elia nos cuenta que fue solamente la reacción. Estaban platicando normal, tomando café, cuando de repente le dijo, le cayó mal la comida a Mati y a mi esposo. La cara de Marina cambió por completo. Se puso pálida y le dijo, ¿y tú no la comiste? ¿A ti no te cayó mal? No, a mí no, ni la probé. Uy. Es que no era para ellos, era para ti, por eso te di tan poco. Y se puso muy enojada. Total, terminó corriéndola con algún pretexto de tengo que ir a hacer algo. Jamás le regresó una llamada a Elia. Elia le llamaba, le bloqueaba la llamada. Hoy en día, Marina tiene un peor empleo y cada vez que la ve, la ignora. Así que ella asume que en realidad sí fue Marina quien hizo ese trabajo. Wow. O sea, es decir, ¿hasta dónde llegaría a la final? Como dices, le cayó la brujería a otra persona en la historia. Pero, ¿qué tendría que generar en esa otra persona el odio, no? O sea, por ejemplo, yo hace mucho les platicaba a toda la gente de Historias Embrujadas que en algunas ocasiones cuando vamos a los panteones, hemos ido a panteones para realizar experimentaciones y usualmente nos encontramos sortilegios en las tumbas, ¿no? Claro. Y en otras ocasiones hemos encontrado canastos repletos de frutas, o sea, pero picadísimas, ¿no? Estamos hablando y no de un cosito así, no, una canasta enorme de esas como tipo de panadero, repletas de frutas de todo tipo de la estación, ejemplo, plátano, guayaba, papaya y así, pero finamente picadas, pero pareciera que todos los cuadritos tendrían que ser geométricamente perfectos, o sea, literalmente tú los agarrabas y los ponías juntos y veías que el cuadrado embonaba súper bien con el otro, ¿no? Y decías tú, bueno, aparte de otras cosas, había elementos varios, eran frutas picadas, eran como una especie de leguminosas también picadas, como si fuera una ensalada extraña, pero también había cabezas de pollo, ¿no? Recién cortadas. No estoy hablando de crudas, sino recién cortadas. Pescado también como cortado, tasajeado, no sé. Patas de pollo y demás. Bueno, era un menjurje ahí súper extraño, enorme, sobre de una tumba, ¿no? Y en la tumba había como una especie de letanía, una especie de, pues, maleficio escrito que no se entendía, ligeramente se entendía. Sin embargo, uno dice, bueno, esta es su comida, o sea, si se acerca una persona con hambre, se lo come, ¿no? O sea, al final del día, ponle tú que le dé asco las cabezas de pollo y demás, pero estaban apartadas, no estaban en la fruta. Algo muy curioso del asunto es que toda esta canasta estaba envuelta como por moños rojos, ¿no? Entonces nos quedaba claro que era pues un trabajo de maleficio, cosas así. Nos crea más pues suspicacia en el sentido de cómo dejan entrar esto a un panteón, ¿no? Si
tiene que pasar por la puerta, y esto no lo cargas tan fácil una persona, cosas así. En otra tumba nos encontramos fotografías rayoneadas, ¿no? Y una fotografía de una familia, y entre la familia había 2 niños. Y esos niños, pero te lo juro, Jihan, así con como hazaña. Con una hazaña. O sea, pintarrajeados totalmente como en pluma roja, de color rojo, y así como alguien como rayando con odio, y los ojos perforados, pero por la misma pluma. Pero el afán de la relación. Sí, por supuesto. Entonces, tengo un gran investigador amigo nuestro que es Dante Alfau, que ese es más escéptico que yo. Él agarra, desmenuzaba el embrujo, decía: es miel, es ceniza, esto puede ser residuos de algo, ¿no? Y dice, mira, y desdobla la fotografía y me dice, mira el odio. O sea, ¿hasta dónde llega la persona a odiar tanto a su enemigo, a su enemiga o a su rival, ¿no? A cierto punto decir, eliminamos la familia, eliminan a los hijos, y con este conjuro, embrujo, separo. Esto en la magia de contagio. Nosotros le denominamos que es magia de contagio, porque tendría que ser vista, insisto, por el que va a hacer el ejercicio mágico. En este caso, me imagino que estaba en la tumba de un familiar del cuate que le estaban haciendo el brujo. No siempre pueden estar utilizando la energía de alguien recientemente fallecido. La verdad es que desde nuestro punto de vista sí tendría que tener un contacto por lo menos visual, ¿no? Por ejemplo, tú me decías que dependiendo de la energía, a nivel energético. No, ese trabajo estaba diseñado para que no fuera observado. No, me queda claro. Nosotros nos descentramos de donde estaba. O sea, sí. Nosotros como investigadores nos vale pepino. Entonces agarramos, sí, y más cuando alguien está haciendo el mal, ¿no? Porque ojalá y así trabajaran para hacer el bien, las cosas por la buena, ¿no? Sí. O sea, es Dante mucho más sí es muy como rompo, o sea, sí es muy ritualista él. Y sí, antes de abrir dijo, rompo cualquier maleficio en contra de la persona. O sea, hace un recital mágico también. Yo ahí un poquito renuente por el concepto, digo, güey, o sea, si le está involucrando la magia, estás imperando otra magia que tal vez ni siquiera se da cuenta la persona que le vinieron a enterrar esto, ¿no? Y me dice, no te creas, Samudio, puede ser, y no sé qué, pero él lo rompe, ¿no? En ese sentido yo le digo, bueno, ok, posiblemente si la persona llega a visitar a su familiar, y si es reciente, pues lo va a visitar, claro. Obviamente va a ver todo esto. Lo tendría que ver. Sí. Si no lo ve, entonces no resulta. ¿O no, sí? Sí. ¿Por? Porque el chiste es trabajar con la energía del muertito, no de que lo vea la familia. O sea, tú refieres a que el muerto va a hacer el ejercicio, o sea. Normalmente lo usan como servidores. El muerto es el intermediario. Es como la energía con la que puedes puentear. Pero es un recién. Normalmente es un recién, o que sepas que murió de maneras. Recuerda que hay una huella de violencia. Las personas que permanecen más tiempo en este plano son aquellas que murieron de maneras más violentas. Sí, por supuesto. Por eso encontramos fantasmas más comúnmente de la época revolucionaria que de otras épocas que han estado más tranquilas, ¿no? De la independencia. Y en la actualidad también, o sea, los lamentables actuales, ¿no? Exacto, sí. Y se pueden trabajar con esas entidades. Bueno, no entidades, energías, más bien. Me da mucha curiosidad porque hay muchas brujas que también trabajan sobre fosas comunes, en el sentido de los panteones. Todos los panteones tienen fosa común. Es decir, toda persona que no es reclamada, que sale del CEMEFO, sí, se va y llega directamente a la fosa común. Todas. Entonces, muchas brujas van y trabajan sobre la fosa común. Sí. Más que sobre el cementerio alrededor, ¿no? Y algo que voy a contar que es un poco grotesco, que yo me quería reservarlo, pero creo que queda muy ad hoc. Porque estamos hablando acerca de la brujería en la comida. Hay gente que utiliza restos humanos para hacer menjurjes brujeriles. Y se los da de comer a las personas. Sí, de hecho, por ejemplo, se pueden dar pues pequeños trozos. Sí. Normalmente buscan accidentes, buscan escenas violentas o muertos recientes para moler sus huesos. Yo conozco una que va a un panteón y va a fosa común y escarba y que agarra que un dedito, que un pedazo de pierna, pedazo, no toda la pierna, o sea, un cachito, se lo lleva, lo prepara,
y se lo entrega a la persona hecha en como frasquitos, sí, al estilo bruja medieval, literalmente, con un frasquito donde ya lo pulverizó, ya lo preparó, ¿sabes? O sea, sí lo trata como en el sentido de lo tiene que desecar, por ejemplo. Desde que sí está muy fresco la tiene que desecar, la tiene que pulverizar, la tiene que meterle con otros menjurjes y lo entrega como trabajo para que la persona que va a ejercer el dominio, que es un trabajo de muerte, un dominio, le vierta la sopa, y dices, ¿qué? Normalmente esos son trabajos para dañarte. Me da risa cuando dice, ¿le da sabor también? Le digo, ¿cómo le va a dar sabor? No manches. Bueno, por lo menos el dominio tal vez no resulte, pero el hospital y la desvivida va a ser. Sí, son trabajos pues bastante fuertes. Digo, no son de los más fuertes, pero sí. ¿Qué te has encontrado tú en ingredientes? Yo dije como de los más grotescos que yo me sé. Pero ¿qué ingredientes te has encontrado tú que están dentro de la brujería de la comida? De hecho, por ejemplo, estos que acabas de mencionar, sí. La famosa tierra de Panteón también lo utilizan muy seguido. Obviamente los corporales. La tierra de Panteón yo tengo mis dudas, ¿no? El Panteón normalmente es un lugar de olvido. Claro. Entonces, conceptualmente, o sea, cuando tú vas a hacer un trabajo para que alguien te olvide, para que alguien se congele, para que vas a un panteón. Okay. Porque digamos, el atavismo de ese concepto es el olvido. Entonces tengo mis dudas, pero hay gente que lo utiliza. He visto pedazos de animales, obviamente. Animales sobre todo como sapos también los utilizan comúnmente. Pobrecitos. ¿No? Sí. Obviamente, sí, pues los restos humanos. Ajá, sí. Los restos humanos y el cabello. Cabello arriba, abajo. Cabello sobre todo de cráneo. Ok. Y en un momento dado en el maridaje, o sea, se sabe, es que lo comento así porque, por ejemplo, hace poco preguntaba con otra bruja que usaba demonios para ejercer brujería. Okay. Me queda claro, pero por ejemplo ella hablaba de Astaroth, de Mamón, de Belial y estos conceptos, ¿no? En el ámbito de la comida, por ejemplo, el cabello, ¿para qué? ¿Se sabe? Realmente son cosas que la gente va aprendiendo como de boca en boca. También es muy difícil tener un registro escrito, solo sabes que las usan como para amarrar a personas también o para que se callen. También he visto que utilizan, en vez de hilos, utilizan cabello, ¿no? Para que dejen hablar mal de uno. Son cosas muy extrañas que de repente la gente pues, te cuenta. Pero no encuentro una raíz histórica. A mí me gustaría preguntarte esto porque sí, me causa un poco de intriga y también tengo una fascinación por la cultura prehispánica. Entonces, yo siento y yo me imagino que debe tener también un inicio también en el concepto. Ya sé que la cosmovisión de prehispánica, pues acerca de la trascendencia de entre la vida y la muerte, pues, la conocemos. No todos perfectamente, pero conocemos que hay veneración acerca de la vida después de la muerte. Sin embargo, me imagino que los sumos sacerdotes también pues, fungían un poco, no conocida como brujería, pero podría simbolizar algo parecido ritualísticamente mágico. Pues todo lo que nosotros realizamos como un ritual, ya sea pues, orar, por ejemplo, es magia, ¿no? Entonces, claro, todos hemos trabajado con la magia. Las personas, los sacerdotes obviamente utilizaban magias desde adivinatorias hasta pues de mejora, fungían también como muchos médicos. Entonces, pues sí, la magia estaba muy ligada también porque en la cosmovisión era una responsabilidad compartida de los dioses y los humanos mantener un orden. Un equilibrio, claro. La primera persona que cosechó el maíz también fue la primera persona en hacer adivinación con el maíz. El elemento. Fíjate que te lo pregunto porque leí mucho del espejo humeante del Tezcatlipoca, de Xipetotec, ¿no? También la dualidad con el espejo humeante de la obsidiana, ¿no? Y me remite, ¿por qué no pensar la magia del espejo, no? La magia del espejo es
maravillosa. De hecho, hay un capítulo en mi canal en donde les enseño a hacer introspección con el espejo, con el espejo negro. Pero para hablar del espejo negro tenemos que comprender la cosmovisión de que todo en la cosmovisión mexica, sobre todo, no es única, pero sí es la más documentada, desafortunadamente, en que todos son todo está completamente reflectado, como cuando ves varios espejos que se reflejan en varias posiciones. Desde el sol, ¿no? El nacimiento del sol empieza en el este, pero lo que vemos en el cenit hacia el oeste es el reflejo del mismo sol. Okay. No estamos viendo el recorrido del sol. No, es el reflejo. Es por eso que muchas cosas en la cosmovisión no son inamovibles. Está a veces en el norte, la muerte, pero a veces está también en el cielo nocturno, en las estrellas, pero a veces está en animales terrestres diurnos o semidiurnos como el jaguar, y a veces lo podemos ver también en un águila. Y así es como completamente están viendo esta visión, como estos reflejos de nosotros mismos. Entonces, utilizar el espejo negro es atreverte a ver aquello que no te gusta ver de ti. No es para lo único que se utiliza. Como práctica introspectiva era incluso muy conocida por los tlatoanis. Como práctica mágica incluso podemos remontarnos a uno de los anuncios de la llegada de los españoles, que fue una advocación de Tezcatlipoca que se apareció, una garza con un espejo humeante en la cabeza, en donde se pudo ver la llegada de los españoles. Los describen en venados sin astas. Cierto. Y la constelación de Venus. Ahora, utilizar el espejo humeante es una maravilla. No. Muy fuerte. Mucho mejor que Salomón, ahí se los pongo. Es muy interesante y sobre todo comprender que en esta misma reflexión múltiple podríamos entender que, y aquí es creo que la primera vez que lo voy a decir porque he intentado hacer este análisis, pero no lo he hecho por miedo también un poco, pero bueno. En realidad, estos dioses, Tezcatlipoca, que son las 4 advocaciones que vemos, el rojo, el azul, el negro y el blanco, no es más que también un reflejo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque él como creador realmente, no existe el Ometeotl, eso es un invento, al no comprenderse empezó a crear fases de él para poder reflejarse y verse como nosotros tenemos múltiples máscaras. Cierto. Con las cuales terminamos identificando partes de nosotros. Tú no eres igual con tu padre o tu madre y tus amigos, pero esta actividad hace que te conozcas a ti también. Entonces es un reflejo de él mismo. Estos Tezcatlipocas, por eso se llaman 4 Tezcatlipocas. Sí, es la dualidad bipartida. O sea, 2 se dividen en 2. Son los fractales. Y son los... Tenemos que hacer un podcast de la cosmovisión de lo prehispánico y de todo esto. Tezcatlipoca, Xipetotec, de Mictlantecutli. O sea, todo el contexto prehispánico, la versión estudiada. Porque hay mucha versión falsa. Hay conceptos muy hermosos y creo que les va a cambiar también muy bien, para bien, la idea de un Dios que te castiga a un Dios que te comprende y un Dios que tampoco juzga, ¿no? Entonces, no saliéndome del tema, porque sí tendría que estar implícito, desde la época prehispánica podríamos simbolizar hasta cierto punto el inicio de la magia. Claro. En México. Claro, y aquí se derivan muchísimos sincretismos. O sea, ya la mezcolanza de todo lo demás es obviamente la influencia de los españoles conforme... Pero radican muchas cosas de lo prehispánico. Sí, totalmente. Pero en sí la raíz pura, incluso de la propia... No, yo no le llamaría magia, pero no tengo el adjetivo, ¿sabes? No, sí estaría bien, estaría correcto. Podría, para que lo entienda la gente, pero yo podría decir mejor el ritual. Para mí sería como el inicio del ritual. Podríamos decir que sí. Sin darle la connotación mágica del europeo, ¿me explico? Ajá. Del judío-cristiano. Sí. Antes de la evangelización, podría decirse que es el inicio del ritual. Exactamente. Está más padre, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Oye, muchísimas gracias. No, hombre, Yehan, gracias a ustedes. Espero que les haya gustado. No, es que se me hace que con esta mujer profundizamos un montón de cosas. Oye, a ver, cuéntanos, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en Los Entes Bajo la Cama, en YouTube, Spotify, Amazon Music, donde quiera que escuchen podcast. Y pues en Instagram como Los Entes Podcast. Los Entes Podcast, ahí encuentran a Yehan, su canal de YouTube. Denle cariño, por favor. Y de todo lo vertido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. invitarme. Espero que no sea la última vez. Por favor. Ya dijimos que tenemos un podcast pendiente que sería lo prehispánico. Es que la cosmovisión de verdad les va a fascinar. En serio se los digo. Muy linda. Y más los que hemos estado ahí escarbando el asunto, está increíble. ¿Y por qué no invitamos a algún arqueólogo, no? Claro. Arqueóloga. Tu tía dijiste. Mi tía trae mucha información. Ya dijiste. Pues muchísimas gracias. No, hombre, a ustedes. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nada más les pido, por favor, denle cariño a este podcast. Escriban sus comentarios, pregúntenle cosas, pregúntenle acerca de lo vertido. Si tienen alguna duda, por favor, viértanla aquí. Hagamos un foro de discusión viable que podamos ganar todos ustedes y nosotros. Y pues muchas gracias y nos vemos en otra ocasión en Historias Embrujadas Podcast. Hasta la próxima.